Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí el Doc, bienvenidos a su podcast Entrenando con el Doc. Este es el episodio número 21 del podcast Entrenando con el Doc. Vamos a hablar de un tema muy interesante, la genética. Algo que todos dicen, tengo buena genética, mala genética, o mis genes me ayudan o me perjudican. Y sobre todo otro tema derivado del mismo, la epigenética. Y bueno, recuerden estarnos escuchando en Spotify, estarnos viendo en YouTube, también en las diferentes plataformas como Amazon y también estar al pendiente de los clips en Instagram, YouTube también. Muchas gracias por estarnos escuchando y viendo, y gracias también por mostrar interés en nuestros temas. Y bueno, también les recuerdo que podemos apoyarlos a lograr sus objetivos en relación a la nutrición, entrenamiento y medicina. Nosotros nos dedicamos a dar consultoría o asesoría de este estilo, entonces no duden en buscar nuestros servicios. Bueno, este es el episodio número 21 y la pregunta es la siguiente, y casi siempre me la hacen: oye, ¿tengo buena genética? Y muchos de ustedes se refieren a físico, su físico, en relación a si van a tener bonito físico o no, si van a tener una facilidad para desarrollar masa muscular y o no. Otras personas también me preguntan esto relacionado con enfermedades hereditarias, enfermedades como hipertensión, como diabetes, como dislipidemias, que son problemas relacionados con el colesterol y triglicéridos. Depende de la edad y la generación con la que esté platicando, me hacen este tipo de preguntas. Y la epigenética es más allá. Epi es por encima de viene de una raíz greco-latina, ¿no? Entonces, bueno, más allá de la genética o por arriba de la genética, ahorita vamos a hablar. Bueno, para términos generales tenemos que saber qué es la genética. Pues la genética es el conjunto de genes, ¿sí? Esta es nuestra información que se hereda de nuestros padres, ¿sí? De la relación de ambos, de los genes, de nuestros abuelos y todos nuestros antecesores. Y al mismo tiempo nosotros podemos reproducirnos e ir heredando genes a nuestras generaciones abajo. Entonces, bueno, es el conjunto de genes y su información genética que se transmite de generación en generación, ¿sí? Esto no es algo que se pueda modificar por uno mismo al punto del día de hoy, ¿sí? Más adelante en el futuro, quién sabe, ¿va? Bueno, también se hacen modificaciones genéticas en animales. Bueno, entonces, la genética, pudiésemos hablar de dos grandes rasgos, ¿sí? De dos grandes términos, del genotipo, ¿sí? Y el fenotipo. ¿A qué se refiere? Pues el genotipo simplemente es la información de ADN que se transmite de generación en generación, ¿sí? Y esto nos va a llevar a la expresión de esos genes, que ese es el fenotipo. Básicamente es la expresión en la forma física de las características de cada individuo, ¿va? Entonces, los genes van a determinar qué color de ojos vas a tener, y el fenotipo es justamente el color azul, lo alto que vas a estar y o lo bajito, también el color de tu piel, ¿sí? Las características fenotípicas es básicamente lo que ves, pero también hay características que no puedes ver, ¿sí? Como los antecedentes que les comentaba de algunas enfermedades, o simplemente varias información genética que se transmite de generación en generación. Bien, entonces vamos a hablar principalmente de el genotipo, ¿sí? Y su fenotipo también. Bueno, la pregunta más común o directa es: oye, ¿crees que tenga genética para el bodybuilding o para algún deporte en especial o para alguna característica estética? Bueno, pues no se puede determinar a cierto punto, ¿sí? Hasta que no se exprese. Entonces, bueno, puedes tener una muy buena genética para desarrollar masa muscular, pero si esto no se busca desarrollar, o sea, si no se encuentra la forma de expresarlo, o sea, básicamente estimulan tu físico, tus músculos a que estos crezcan, pues nunca lo vas a saber. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos factores genéticos, ¿sí? Como el color del cabello, la textura o los ojos,
La estatura también proviene de una mezcla de genes, tanto de tus padres como tus abuelos y antecesores. ¿Sí? ¿Esto se puede modificar? Sí, ahorita vamos a hablar justamente de los factores epigenéticos. ¿El color del cabello se puede modificar? Sí, por factores epigenéticos. Ustedes van a ver cómo. El color de los ojos actualmente también se puede hacer. Bien, las inserciones musculares o las formas de tus músculos, estas se pueden modificar. O sea, tú puedes, si quieres, tener un bíceps de ciertas características, vamos a decir como Arnold, tú puedes hacer que eso suceda, o tú puedes hacer que tus abdominales, que es el recto anterior, se vean 6 cuadritos en lugar de los 4 que se te ven, o modificar la forma de ellos y la simetría. No se puede al momento, más que probablemente por algún evento quirúrgico, pero que tú lo puedes hacer en este momento, no. O sea, por hacer abdominales de cierta forma, puedes modificar la cantidad de cuadritos que se vean y o la estructura, no se puede hacer. Tampoco puedes modificar las inserciones musculares entrenando el músculo de cierta o diferente forma. ¿Qué sí puedes hacer? Pues el tamaño, ¿sí? Eso lo puedes modificar. Bien, entonces a lo que voy es que genéticamente alguno de ustedes puede pensar que se puede ver como otra persona. Definitivamente no, ¿sí? No puedes hacer eso. O sea, no puedes tener la forma del pectoral de otra persona, y o de la espalda, y o del bíceps, y o de las pantorrillas, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, las pantorrillas. Muchos dicen que es genético. Definitivamente es genético. Sí, hasta cierto punto de si te enfocas en desarrollarlo o no. Bueno, una persona, sí, un individuo que es afroamericano, que tiene color, es una persona alta por lo regular, sus pantorrillas, es el común, no digo que es frecuente, son pequeñas. ¿Por qué? Porque el tendón de Aquiles es largo y eso deja que el vientre muscular sea bien pequeñito, ¿sí? En cambio, hay otras razas, vamos a decir, más caucásicas, en donde sus pantorrillas son sumamente grandes, tremendas, ¿sí? En donde su tendón es cortito y eso da la oportunidad que el vientre muscular sea amplio. Entonces, ¿tú puedes hacer que tu pantorrilla sea más amplia o más corta? No. ¿Puede ser que se vea más grande o más chica? Sí, pero no puedes hacer que cambie la forma de esta. Bien, pero definitivamente con factores epigenéticos de estímulos externos puedes hacer que, como te comenté, se hipertrofie o no. ¿Va? Bien, también la capacidad para desarrollar masa muscular, ¿sí? Genéticamente hay ciertas razas o individuos que tienen mayor facilidad para desarrollar músculo, y esto se ve en algunas personas que dicen, oye, pues yo que tienen unos brazos gigantes, y les preguntas, oye, ¿cuántas veces a la semana entrenas tus bíceps? No, pues la verdad es que con una vez a la semana o cada 15 días, con eso me responden. Entonces, ¿cómo puede ser? Si yo 3 veces, 4 veces a la semana y no, bueno, tiene cierta capacidad y cierta facilidad para desarrollar su masa muscular en esos grupos musculares, ¿sí? Bien, son algunos ejemplos de fenotipos, ¿sí? Ok, vamos a hablar del tema de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Bueno, como les comentaba, esta es la capacidad que nosotros tenemos para controlar la expresión de nuestros genes en función de lo que hagamos. O sea, eso sí depende de nosotros o del medio ambiente en el que nos desarrollamos, ¿sí? El medio ambiente, también vida social, el ejercicio, lo que tú estás comiendo, las toxinas a las que te expones, lo que consumes en bebidas o en drogas o fármacos, posición socioeconómica. Entonces, estos factores sí los podemos modificar. O sea, nosotros tenemos esa capacidad de modificarlos, ¿sí? Tu genética no lo puedes hacer, a menos que, obviamente buscamos reproducirnos con la mejor opción, y eso pues se refiere a escoger una buena pareja y tener probabilidades de que tu genética o que tu raza mejore, así le decimos, ¿no? Bueno, esa es la única, pero me salí del tema. La epigenética es algo que nosotros podemos modificar. Bien, vamos a hablar de varios factores epigenéticos que pueden expresarse.
¿sí? Vamos a hablar de el ejercicio, ¿sí? O sea, cómo nosotros podemos modificar nuestro físico. Pues dándole un estímulo para que éste reaccione creciendo en masa muscular. En particular, nosotros en bodybuilding es lo que buscamos. Entonces, un factor epigenético es ir a entrenar, ¿sí? Es darle un estímulo externo. Un factor epigenético relacionado con el ejercicio es el tipo de entrenamiento que estés buscando realizar. Powerlifting, bodybuilding, entrenamiento de resistencia y o de fuerza. Entonces eso tú puedes modificarlo de acuerdo a lo que tú estés buscando. Bien, la dieta, definitivamente este es un factor epigenético sumamente importante. ¿Por qué? Depende de lo que tú comas, depende de lo que acostumbres a consumir, es lo que se va a expresar. Por ejemplo, ¿sí? La obesidad, ¿sí? Este excedente de grasa corporal. No es que, bueno, sí hay factores genéticos, pero sí existen factores epigenéticos que promuevan la obesidad, pues vas a desarrollarlos. ¿Cómo cuál? No moverse. Sí, bueno, es el factor de entrenamiento. ¿Cómo cuál es? Un exceso de calorías, el consumo de alimentos, las cantidades, las frecuencias. Entonces todo eso lo puedes controlar para bien y o para mal. O sea, lo que tú comes básicamente te va a llevar a algún efecto tanto positivo como negativo. Entonces, obesidad. Otro es, por ejemplo, relacionado con la dieta, la diabetes mellitus, ¿sí? Que es esta incapacidad para gestionar bien la glucosa, derivada de múltiples factores, pero por lo común es la resistencia a la insulina. Esto está dado por un sobreestímulo en la producción de insulina y que sus receptores no hagan caso a esta insulina y por lo tanto una mala gestión de la glucosa, que eso lleva a unas consecuencias que, bueno, en este momento nos vamos a platicar, que es la diabetes. Entonces, bueno, puede ser que tengas un factor genético para desarrollar diabetes dado por tus padres y o por tus abuelos, pero si le sumas un factor epigenético como es, comentaba el tema de la dieta, pues lo vas a expresar. Pero puedes tener factores hereditarios de genética para diabetes y cuidarte, alimentarte bien y nunca vas a desarrollar este padecimiento, ¿sí? No quiere decir que el 100% de las personas que se cuidan y se alimentan bien no pueden desarrollarlo, ¿vale? Pero es lo común. Muy bien, el sueño, ¿sí? La cantidad y la calidad del sueño nosotros la podemos controlar. Entonces, bueno, también ese es un factor epigenético que nos puede tener un beneficio o perjuicio. La vida social, este es un punto al que quería llegar. Bien, y lo veo muy comúnmente. Bueno, depende de la generación con la que esté platicando o la que esté analizando. Entonces, bueno, vamos a hablar de pacientes jóvenes entre los 15 y antes de los 18 años. Esa población que está entrando a la adolescencia y antes de su mayoría de edad legalmente. Bueno, sus factores epigenéticos son ideales, ¿sí? Su genética pues puede variar entre cada uno de ellos, pero los factores epigenéticos son los ideales. ¿Por qué? Porque se dedican solamente a ir a estudiar y a descansar y también a entrenar en este caso, ¿sí? No tienen otros factores epigenéticos tan importantes que modifiquen estos factores. Entonces es la edad ideal. ¿Por qué? ¿Por qué digo esta ideal? A los 18 años yo he visto en mi experiencia, porque tengo 10 años trabajando en esto, hay un parteaguas entre que continúen desarrollando sus genes en relación a su desarrollo muscular y estética corporal y o que esto se detenga o se perjudique. Porque bueno, tienen 18 años legalmente en México, aquí en donde estamos trabajando, es la edad legal para poder consumir alcohol principalmente y asistir a centros nocturnos llamados antros aquí. Bueno, ese es un factor epigenético, ¿sí? El momento en el que ya tienen esa libertad de consumir alcohol y o salir de fiesta, pues eso va a perjudicar. ¿Por qué? Bueno, el alcohol es ese factor epigenético que nos perjudica
todo depende pues la cantidad de consumo. ¿En qué? Pues definitivamente en el enfoque que tenemos hacia el ejercicio. Al día siguiente en el que bebes pues no te sientes muy bien. También pues el alcohol tiene un proceso de desintoxicación a nivel hepático. El alcohol también conlleva a otras prácticas, sí, no positivas, como estar hasta muy noche. Eso te lleva a que no tengas buen sueño, no buena recuperación. Al día siguiente te sientes mal por el haber bebido, la famosa cruda, y eso hace que no vayas al gimnasio. Y esta es una cadenita que básicamente está dado por el alcohol. Bien, el tema de la siguiente generación, cuando están en la preparatoria pues tienen todo a favor. Cuando pasan ya a la universidad, la carga de trabajo y o de estudio es mucho mayor, y también la mayoría de edad también juega un papel importante, como les comentaba, y también que hay más carga de estrés, entonces eso va perjudicando. Bien, entonces la universidad es un factor epigenético también que puede modificar. O sea, es bien diferente el comportamiento que tienen los adolescentes entre 15 y 18 o antes de los 18 en relación a sus resultados, que son impresionantes, a cuando ya están en la universidad. La siguiente generación, el siguiente paso es cuando salen ya de la universidad y se dedican a trabajar. Pues a lo mejor entre los 25 y los 30 años de edad el enfoque es trabajar. Entonces, los hábitos comunes en un área de trabajo pues es levantarse temprano, no desayunar bien o no comer bien, comer básicamente lo que haya a mano, café, galletas, estrés laboral. En esta época de la vida ya se piensa en temas de compromisos fiscales, como los impuestos. A lo mejor ya estás pensando en un probable matrimonio, y esto conlleva pues más gastos, etc., más estrés. Entonces también, si has acumulado varios malos hábitos a través de estos años, puedes empezar ya a presentar y representar enfermedades metabólicas como las que te platiqué, que son diabetes, dislipidemias, hipertensión arterial. Entonces a lo que voy, que el factor epigenético del trabajo o el ambiente laboral conlleva a estos resultados. Definitivamente a esta época de la edad, de los años, los avances no son tan evidentes como un adolescente, porque ya son muchos más efectos, o más bien hay más factores que modifican pues la expresión de estos resultados. La posición socioeconómica, eso es muy importante. Definitivamente este factor epigenético hace que desarrolles tus genes de forma avanzada o truncada. ¿Por qué hablo de esto? Bien, no es lo mismo vivir en un país primermundista y otro tercermundista, en donde pues el factor económico es importante. Vamos a hablar de un país primermundista, ¿sí? Los Estados Unidos, que es nuestro vecino. Entonces, vamos a poner dos ejemplos. Un joven entre los 15 y 17 años de edad, él ha nacido en Estados Unidos. Vamos a decir que es también de origen o de raíces mexicanas o latino, ¿sí? Y el mismo joven, vamos a ponerlo un poco más preciso. Hay una familia que tiene 2 hijos, ¿sí? Prácticamente son gemelos, y uno se va a vivir, o uno nace en Estados Unidos por X razón, y el otro nace en México y son gemelos, ¿verdad? El que vive en los Estados Unidos pues tiene más facilidades económicas para estudiar y solamente dedicarse a estudiar y no trabajar, buena alimentación, la actividad física o el ejercicio a temprana edad, y no preocuparse más que solamente en esos factores. El descanso, la cantidad de estrés es mucho menor. Sí, estoy hablando de un ejemplo hipotético. Y su gemelo mexicano que nació aquí, entonces con unos recursos medios o bajos, probablemente en su periodo de crecimiento tuvo una falta de nutrición adecuada y o no se estimuló la actividad física y nunca ha hecho ejercicio. También a lo mejor tuvo la necesidad, aparte de ir a la escuela, de estar trabajando y otros ambientes perjudiciales.
Entonces, bueno, probablemente el ejemplo número 1 tenga una apariencia muy diferente a su hermano gemelo mexicano latino. El hermano norteamericano, vamos a decirlo así, pues mucho más alto, con mucho más desarrollo de masa muscular, ¿sí? Más fuerte, más capaz, ¿sí? Contra el hermano número 2, en que a lo mejor su estatura no se desarrolló a la misma capacidad que su hermano y probablemente su físico no está tan desarrollado como el de su hermano, porque bueno, no lo estimuló durante su infancia y adolescencia. También los factores emocionales o la carga económica. Entonces, bueno, vas a ver a dos personas totalmente diferentes que aunque tienen unos genes muy similares, la epigenética o el ambiente, tanto de nutrición, de ejercicio, de actividad física, laboral y económico, hizo que se expresaran de diferente forma. Entonces, bueno, estos son algunos factores epigenéticos que algunos los podemos controlar, ¿sí? En su mayoría podemos controlar lo que comemos. Nosotros decidimos si comemos alimentos que sabemos que no son beneficiosos y o comemos los que sabemos que nos pueden ayudar en nuestro desarrollo y en nuestra salud, y hacer o no hacer ejercicio. O sea, hay factores que nosotros podemos controlar. Entonces, bueno, hablando de temas de enfermedades metabólicas, como es la diabetes, que son las principales, presión alta o hipertensión, dislipidemias, que es colesterol y triglicéridos elevados, son las principales. Bueno, tiene un factor genético definitivamente, pero el más determinante, a mi parecer, es el epigenético. Si nos ponemos en una situación en la que no es favorable, ¿sí? Ya sea nutrición, también en nuestros hábitos del sueño, en nuestra actividad física, estos se van a expresar. Entonces nosotros tenemos la capacidad de frenar el desarrollo de estas enfermedades metabólicas o simplemente de que no se presenten. Entonces, bueno, hay temas relacionados con la estética corporal, con las características físicas, con las características de enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades metabólicas, que no podemos modificar en cierta forma, ¿sí? O sea, no podemos cambiar nuestros genes, pero sí podemos hacer que estos no se expresen o no se desarrollen por medio de los factores epigenéticos que nosotros podemos controlar en su mayoría. Y bueno, aunados un poquito más en el tema del culturismo y los deportes de alto rendimiento, ¿la genética es importante o no es tan importante? Definitivamente es muy importante, ¿sí? Los genes tienen un factor muy importante en el desarrollo de ciertas características y habilidades también. Entonces, bueno, preguntan, oye, ¿tener buena genética va a determinar que seas un culturista de élite o un deportista de élite? Sí, definitivamente sí. Hay personas que nacen con estas características genéticas y se dice que nacen para ese deporte o esa actividad física. Y lo podemos ver, o sea, es muy común ver en un equipo de básquetbol que predominan los afroamericanos. Es común, sí, y es genética y es su ADN. Es común ver que en ciertos deportes predominan, por ejemplo, en el culturismo, predominan personas que tienen una facilidad enorme para ganar masa muscular. En el deporte del fútbol también genéticamente está determinado quién puede ser más rápido, más ágil o más fuerte. Los kenianos en los maratones. Exactamente, otro muy buen ejemplo es los kenianos, ¿sí? Es muy común que sean los atletas que están en el podio en un maratón. Genéticamente no es que estén hechos para eso, sino que simplemente esos genes se aprovechan para hacer esa actividad. Entonces, hay personas en el tema del culturismo que no se esfuerzan tanto y tienen muy buenos resultados. Y hay personas que se esfuerzan demasiado y tienen pobres resultados. La razón muy comúnmente es la genética. Hay personas en el culturismo que no usan fármacos y se ven muy bien
y hay personas que los usan inclusive en cantidades o en excesos y no se ven bien, ni siquiera se acercan a la otra persona. Entonces la genética sí es un papel, o forma un papel muy importante. Definitivamente sí, la genética va a determinar en un gran % si puedes llegar o no puedes llegar a ser un atleta de élite. Entonces hablo de élite, eso no quiere decir que no puedes ser un atleta recreativo y que te puedas ver bien. Entonces sí, la genética es un factor muy importante. Entonces bueno, este fue el tema del día de hoy. Es la genética, la epigenética, y es que muchos de ustedes hacen esta pregunta muy común: ¿tengo buenos genes? ¿Tengo buena genética? Bueno, pues no sabemos hasta que no desarrolles esos genes, ¿sí? Hasta que, en el caso del culturismo o del entrenamiento, bueno, hasta que no te actives y que no expreses esos genes por medio de un estímulo externo, no vamos a saber. Entonces, no te detengas a saber si tienes buena o mala genética, simplemente comienza y tú te vas a dar cuenta de ello. Y va a ser mucho mejor que no hagas absolutamente nada. Bien, el día de hoy hablamos de la genética, la epigenética. Es un tema interesante, es un tema que puede ayudarte a entender lo que no puedes modificar, pero lo mucho que sí puedes modificar tus hábitos. O sea, no puedes modificar tus genes, pero tus hábitos y tus actividades diarias, y también tu dinámica a lo mejor familiar o laboral, etc. Eso sí lo puedes hacer. Entonces enfócate en eso porque es algo que tú puedes cambiar. Y bueno, dentro de lo que hacemos acá en Doc Fitness es relacionado con pues mejorar sus hábitos alimenticios, de nutrición. Nosotros podemos hacer un plan de nutrición para ustedes, de entrenamiento, también el tema médico, en donde podemos analizar algunos factores relacionados con antecedentes heredofamiliares como diabetes, hipertensión, y también cuidar que no desarrollen estas enfermedades metabólicas de forma preventiva. Es lo que principalmente nos dedicamos, y podemos ofrecerle esa consultoría y esa asesoría. Y bueno, este fue un tema importante. Gracias por estarme escuchando y estarme viendo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, en donde estamos como el Doc Fitness, en TikTok también, en Spotify es Entrenando con el Doc, en YouTube el Doc Fitness. Compártanos por favor sus comentarios. También díganos qué les gustaría saber más acerca de los temas médicos, de nutrición, de entrenamiento y emprendimiento. Y también estamos en Facebook, estamos como el Doc Fitness, también para que compartan los pequeños videos que armamos por ahí. Y bueno, de nueva cuenta, muchas gracias por estar con nosotros. Este fue el episodio número 21 de Entrenando con el Doc. Nos vemos pronto.